de estudio bíblico. Estamos estudiando la parte introductoria de Primera de Corintios. El próximo miércoles comenzamos ya con aquellos problemas que se estaban dando dentro de la iglesia. ¿Sabía usted que en una iglesia del Señor hay problemas entre los miembros? Hay problemas, hermano. ¿Y cómo los vencemos? Siendo espirituales. ¿Cómo los vencemos? Siendo humildes para ser corregidos, siendo humildes para ser confrontados en el error, siendo también unidos, haciendo prevalecer el amor, reconociendo que nuestro enemigo se llama Satanás y la suegra, no el hermano, digo solo Satanás, amén. Entonces mire, vamos a terminar la introducción leyendo Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Más que afortunados con Cristo. Más que afortunados con Cristo. Así hemos titulado la meditación, y estaba escuchando las noticias, por lo menos aquí en Estados Unidos, estas famosas loterías que hacen. Hay un hombre que ganó no sé cuántos, 700 y algo millones de dólares, imagínense. Qué dichoso, ¿verdad? Pero si no tiene a Cristo, de nada le sirve, porque se va a ir al infierno. Amén. Y usted y yo, como no jugamos, ¿de dónde usted queda chiviador? Pero bueno, no importa. Allá en el cielo tenemos una mansión gloriosa, como cantó nuestro hermano, y siempre dice: voy a cantar otra porque no está el pastor. Y yo probándolo estoy, fíjese, siempre de ahí estoy detrás a ver si para, pero no. Bueno, vamos a ver, más que afortunados con Cristo. ¿Tenemos la lectura? Leemos entonces. Un saludo a nuestro querido pastor William, que está ahí en Dakota del Sur también. Ahí me estaba chuleando los zapatos que me regalaron, mire, así que los ando estrenando, ando, como decimos en El Salvador, matando cucas. No sé cómo dicen en México cuando andan estrenando. A saber cómo se dirá, ¿verdad? No, nada, solo andas estrenando. Pues nosotros somos los indios, ¿verdad? Bien. Vamos entonces todos juntos a participar de la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oramos. Padre, bendiga esta palabra viva, esta palabra eterna, esta palabra que busca la edificación de tu iglesia, el que seamos perfeccionados a través de ella. Un conocimiento vivo, Señor, un alimento espiritual para nuestra alma, pero también, Señor, un mensaje directo para nuestras circunstancias, para nuestro diario vivir. Por eso hoy, Señor, deponemos lo que pensamos, lo que sentimos, porque no queremos dar ideas de hombres, Señor, pensamientos de hombres, sino, mi Dios, un mensaje claro para tus ovejas, como dice tu Escritura: oyen mi voz. Mi Dios, danos la agudeza, el oído dócil para entender que en esta lectura algo quieres hablar directamente a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Hermanos, el propósito de este estudio es que podamos o puedas dimensionar lo privilegiado que deberías de sentirte por haber creído y haber aceptado el mensaje de salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje, hermano, dice el apóstol Pablo: yo me propuse no saber nada sino enseñar a Cristo crucificado. El mensaje del evangelio es sencillo. Lo complican aquellos hermanos que, queriendo saber algo, no saben nada. El mensaje, el evangelio, son buenas nuevas en la vida del hombre. Ahora, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Que Dios le sigue amando. ¿Y cómo se lo demuestra? A través de Cristo. Que Dios le quiere perdonar sus pecados. ¿Y cómo lo hace? A través del sacrificio de Cristo. Que también usted en Cristo puede tener vida eterna.
que también puede restaurarle su vida, que el Señor vino y a buscar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a santos ni a buenos, vino a buscar lo malo, lo necio y lo menospreciado. Entonces, pero muchos religiosos, líderes, levantamos o ponemos un evangelio religioso lleno de normas y reglas, cuando realmente, ya lo vamos a aprender, debemos de vivir en gracia, en la gracia de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, por eso, mis amados, debemos de estar también convencidos que lo que ahora usted tiene como hijo de Dios, recuerde que me encanta lo que dice Juan 1, 10 y 11. A lo suyo vino. Jesús vino con un propósito específico. ¿Cuál es, hermano? Redimir al hombre del pecado, liberarlo del engaño de Satanás. A lo suyo vino también como el Mesías esperado por Israel, pero ellos no creyeron. Y dice, mas a todos los que creyeron les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Por eso nosotros somos claros al decir que en este mundo, en este cosmos, habemos criaturas y habemos hijos de Dios. Ahora, el hijo de Dios no es por andar cargando una Biblia, no es por asistir a una iglesia, no es por hacer buenas obras, es porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y Él es el que le ha dado el derecho o la potestad de ser coheredero con Él en el reino de los cielos. Tiene que estar firme en esas convicciones, mis amados. Por eso el mensaje se llama Más que afortunados con Cristo. Ahora, pero no se queda solamente en las bendiciones espirituales, sino también en todo aquello que Dios puede obrar en su vida si usted se lo permite. El Espíritu Santo puede ayudarle en sus heridas, en sus malas experiencias, puede darle consuelo, puede mitigar su dolor, si usted se lo permite. Hermanos, en la vida muchos enfrentamos ciertos traumas, malas experiencias. En la vida algunos hemos tenido, hemos cometido los errores de ser adictos a algún tipo de, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción. Y Dios le permitimos que restaurara nuestras vidas. Amén. Hoy hablamos en la mañana con algunos hermanos de Amaneciendo con Dios. Decimos, qué bendición que Dios nos quitó esa adicción al alcohol. Ni un amén aquí, todos son alcohólicos anónimos, no, gloria a Dios. Mire, de veras, el fumar, por ejemplo. Nosotros decimos algunas, ¿verdad? Pero usted sabrá sus debilidades y en aquellas que aún todavía Dios está trabajando en nosotros. Porque Dios sigue trabajando. Ahora, veíamos en la introducción, mis amados, en cuanto a el apóstol Pablo, que él decía, recuerde que dentro de uno de los propósitos de esta epístola es aclararles a ellos la autoridad que tenía el apóstol Pablo, porque algunos se la estaban restando. Ya estaba Pablo, no estaba siendo reconocido bajo la autoridad de apóstol que era de Jesucristo. Ahora, es muy importante entender que ese título de apóstol termina en Pablo, hermanos. Ya de ahí ya no hay más apóstoles con ese título, sino con función de ser enviados, sí, pero ya no como apóstoles, de los que ahora traen un gran título y creen que el tamaño de ese su diploma que andan, ese doctorado de 6 meses, creen que ya son una eminencia y por eso la gente tiene que rendirles pleitesía. No, hermano, realmente al ministro, al predicador o a cualquiera el don, el respaldo lo da Dios y el convencimiento lo da el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, por sus frutos les conoceréis. Entonces nosotros los cristianos no nos dejamos ir por la elocuencia de alguien, sino que también por lo que practica. Amén.
Ahora, entonces, mire, estaba investigando esto que es muy importante en cuanto a nosotros los predicadores o pastores, que hay dos peligros y que creo que también en su vida pueden ser muy lamentables. Hay dos peligros que un ministro o una oveja puede enfrentar, y esos son el desánimo o el envanecimiento. Fíjese, son dos cosas que en algún momento usted en su cristianismo lo puede enfrentar, y son peligrosos de alguna forma en cada área que se puede desarrollar. El desánimo, hermanos, usted va a sentir que es una carga pesada, donde usted, otra vez tengo que ir a la iglesia y me van a poner a trapear cafetería y voy a lavar los baños, hombre, y otra vez el culto, y a veces ni vienen los hermanos, ni agradecen los desgraciados, y así empieza uno a sentir una carga que es muy peligroso. El desánimo en su vida es muy peligroso. Entonces usted tiene que identificar que si usted tiene esos síntomas de, fíjate que yo no siento ganitas de ir a la iglesia, mira, yo siento que es lo mismo, cuidado, es muy peligroso. Al igual que nosotros los pastores, ¿verdad? Sentir que las cosas las hacemos por obligación. Siempre digo, cualquier cosa que nosotros hacemos, se la hacemos a Dios. Lo agradezcan o no lo agradezcan las personas a quien tal vez ayudamos. Porque la función de la iglesia es amar al prójimo. Y en el amor al prójimo es, de alguna manera, estar ahí en el lloro de la oveja, estar ahí en su enfermedad de la oveja, estar ahí en su fracaso familiar de su oveja, estar ahí en el divorcio de su oveja, celebrando, hermanos. O sea, estar siempre. Y a nosotros nos ha pasado que de repente alguna oveja, ¿verdad? Y no lo digo como para sacar esas obras, no, sino que la experiencia. No sé si a usted ya en su cristianismo alguien le ha pagado mal. Bueno, pastor, ni me ha pagado, diga. Y entonces uno quiera hacer o no, ¿verdad? Se siente mal. No, usted va a ser irrelevante porque usted se lo hizo a Dios. Yo siempre, cada vez que, para que usted se deje de amargar o se desanime, haga las cosas para Dios, hombre. Mire, pastor, mi marido no agradece. Si ese no tiene ojos ni para él. Entonces usted sea buena esposa para Dios. Tenga esa satisfacción y decir, bueno, Señor, yo he tratado de ser buena esposa para usted. Yo quiero ser buena mamá porque es mi deber, aunque mis hijos me salgan malagradecidos. Yo voy a ser una buena mamá, yo voy a ser un buen papá. Entonces lo mismo es para no permitir el desánimo, es no poner atención a las personas que tal vez no valoran lo que usted hace por ellos. Lo importante es que usted lo hizo como un deber como cristiano, aquello que Dios le puso en su corazón. Y el otro peligro, mis amados, es el envanecimiento. Esa es otra cosa. Por ejemplo, hay algunos pastores que ligerito pierden el piso o ligerito perdemos el piso, y eso es muy peligroso en lo que es la obra de Dios, donde, hermanos, se nota cuando una persona está envanecida es porque él abusa de su poder, abusa del poder o autoridad que tiene dentro de la iglesia. Leía yo un poco acerca del liderazgo, donde una cosa es motivar a las personas y otra cosa es manipular a las personas. Es bien peligroso y usted tiene que aprender a tener mucho cuidado, hermano. Donde yo conozco gente que es muy manipuladora, tienen esa habilidad de embaucar a las personas. Entonces el envanecimiento es muy peligroso. Sentirnos nosotros los importantes. Ya le he dicho, en una iglesia todos somos especiales, pero nadie es indispensable.
Todos somos especiales, claro, si valemos la sangre de Cristo, pero hay personas que de repente se creen mejor que otros. No, es que yo soy mejor que el pastor. No, yo como pastor soy mejor que el diácono. No, hermano, el mejor es Cristo. Entonces, si no tenemos ese cuidado, nos podemos envanecer y creer que nosotros somos superiores que otros. No, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué nos ayuda a nosotros como iglesia, hermanos? Nosotros no competimos con nadie. Nosotros tenemos nuestra propia visión de iglesia y estamos bendecidos con los que están y estamos bendecidos con los que no están. O sea, ¿por qué, mis amados? Porque no es una competencia. Esto no se trata de llenar iglesias, se trata de hacer discípulos de Cristo. Entonces, pero siempre existe ese problema. Ahora, mire, para no caer, mis amados, ya sea en el desánimo o en una parte envanecida, ya le dije que puede ser dos cosas muy peligrosas en la vida de un pastor o en la vida de una oveja. Primero, es importante una actitud de la dependencia a Dios en nuestra vida espiritual o en nuestro ministerio. No podemos, recuerde que esto, por eso nosotros estamos con los líderes teniendo una pequeña oración antes de iniciar el culto. Porque les digo, hermano, es que las cosas son espirituales, más allá de mis habilidades. Tenemos que aprender a depender de Dios. Poner en las manos, si usted va a cocinar para la iglesia, Señor, que los frijoles ya vayan santificados. Si usted va a preparar un mensaje, Señor, que sea para bendición para las ovejas. Si usted va a limpiar los baños, Señor, mira que el hermano que entre acá se sienta bien a gusto, pero que salga luego. Porque hay gente que cómo le gusta tardarse en los baños. Hoy más entra en el teléfono, que vamos a poner a alguien del ministerio para estar quitando los teléfonos, tal vez ahí salen luego. Pues sí. Entonces, debemos de orar y decir, Señor, bendiga lo que vamos a hacer. Yo siempre digo, Señor, revístenos de gracia. Porque en ocasiones cuando nos reunimos en una iglesia, muchas veces venimos bien cargados. Podemos venir enojados, podemos venir tristes, y un buen saludo, un buen apretón de mano puede marcar la diferencia en esa persona. Pero ¿qué pasa si nosotros nos volvemos como Marta y nos empezamos a afanar y a descuidar la dependencia a Dios? Debemos de tener claro que es muy peligroso, ya sea el desánimo puede surgir porque es usted quien quiere hacer las cosas y no se las pide a Dios. A mí me pasa, yo sé que en toda iglesia carecemos siempre de servidores, carecemos de la idoneidad o de las personas que tal vez sepan muchas cosas, hermano. ¿Sabe qué me toca a mí o qué he aprendido? Dijo Jesús, orad y pedid que Dios envíe obreros a su mies. O sea, ¿cuál es mi trabajo? Orar. ¿Cuál es mi trabajo? Pedir y descansar en el Señor. Entonces, igual usted, hay cosas que usted va a tocar puertas, pero dependa de Dios. Porque hay personas que a usted le van a prometer muchas cosas y si no se las cumplen, se va a decepcionar. Deme un amén, mujeres. ¿No ha entrado usted en alguna decepción con el hombre y el anillo para cuándo? No es fácil, ¿verdad? Pero sabe, por eso, para que no nos decepcionemos o no nos desanimemos, dependamos de Dios. Dependa de Dios. Ponga en sus manos su trabajo. Ponga en sus manos cuando usted vaya a manejar para su trabajo. Ponga en sus manos su matrimonio. Dependa de Dios. Es que es tan importante, porque muchos queremos hacer las cosas de manera independiente. Así no funciona. Recuerde que por ejemplo, nosotros los pastores somos ministros no porque yo quiero, es por la voluntad de Dios. Entonces, a mí me pasa que
Muchos no están de acuerdo, no quisieran que yo sea pastor, pero como no dependo de la opinión de ellos, no dependo si ellos quieren o no, lo acepten o no. ¿Por qué, mis amados? Porque el llamado viene de Dios. Viene de Dios. Y siempre Dios a un pastor le tiene el grupo de ovejas. Hay ovejas, hay cabras y bueno, y hay lobos metidos, disfrazados de ovejas, ¿verdad? Y esos cuando se van de las iglesias no se extrañan, gracias a Dios, de uno que se vayan. No, hombre, mira, le prestaste a medio mundo, no le pagaste, le bajaste el carro a aquel, le querías caer a la mujer del prójimo, gracias a Dios que te fuiste, papá. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque así espero, siempre en una iglesia van a estar las ovejitas que Dios va a poner en cada ministerio. A usted espero que así haya sido, que el Espíritu Santo le convenció de ser parte de esta iglesia. Entonces, cuando hay diferencias, cuando hay ciertos problemas o algo, yo le decía a una hermana esta noche, ¿verdad? Qué bonito es lograr esa coinonía, esa armonía con los hermanos de la iglesia, pero nunca confundir que quien nos trajo a la iglesia fue el Señor. Y que si hay personas que por algún motivo, ya sea por el enemigo, ya sea por los propósitos de Dios, o porque Dios los sacó, hermano, nosotros vamos a continuar. ¿Por qué? Porque el llamado provino de Dios. Se lo digo de manera muy personal. A mí me sucedió cuando comencé a estudiar en el seminario. Ya le he contado que había una eminencia de profesor de doctrinas bíblicas. Y yo no sé qué problemas tuvo con el pastor, pero él lo quitó. Y entonces la mayoría nos sentimos, estábamos como en desacuerdo que lo hayan quitado. Pero no sabemos el por qué, la causa. Y entonces él, sin ética, abrió otro colegio de teología en las mismas fechas del colegio para hacerle la competencia al pastor. Y empezó, como era el director, tenía los contactos de todos los hermanos. Y les empezó a llamar para que fueran a estudiar con él. Hermano, eso no es ético. Como cuando de repente a mí me dicen, pastor, fíjate que aquel hermano que se fue me está llamando para que me vaya a otra iglesia. Hermano, hágame un favor, zámpele una pedrada. Pero si usted le sigue el jueguito, usted tiene la culpa también. Y dígale, no es correcto que hagas eso, repréndalo. Entonces, bueno, yo me sentí, mire los hermanos a ver en quién están pensando, pero no, eso es parte del estudio. Entonces, fíjese que yo entré en un conflicto y hubo un compañero del seminario que me empezó a incitar y a decirme, mira, vámonos al otro seminario, mira, vos conocés cómo enseña él. Y yo entré, créanme lo que entré en un conflicto. Y bajando las gradas para llegar a la iglesia central, el Espíritu Santo me dijo, Edwin, ¿y vos por quién estás estudiando aquí? ¿Quién fue el que te dijo que te inscribieras aquí? Y mis palabras fueron, usted, Señor Jesús. Entonces, si yo te dije que estudiaras acá, ¿por qué te querés mover? ¿Te he dicho yo que te muevas? Entonces, ese es el problema de muchos. No nos dejamos guiar por el Señor. O nos dejamos guiar por personas externas o por nuestras propias emociones. Tal vez algún día, hermano, usted, no sé, alguien tal vez le puede ofender, no sé en qué, pero que de eso sea irrelevante para que se vaya de la iglesia. Si debemos de aprender a soportarnos los unos con los otros. Porque yo siempre le digo a alguien, ya sea que quiera dejar el ministerio, por ejemplo, ¿ya se lo consultaste a Dios? Porque la mayoría no es Dios, somos nosotros mismos. Nuestras luchas. Y algunos que por más que los queramos motivar, al final me doy cuenta que tenían movida. Bueno, usted no, porque se queda viendo bien serio, pero mire, entonces Dios actúa, hermano, soberanamente en el llamado. En el llamado Dios actúa de manera soberana. Volveré otra vez. Usted y yo andamos en los caminos de Dios gracias a la voluntad del Padre.
Así que como ha sido todo de parte de Dios, volveré otra vez a decirle que la gente que le juzga, que la gente que opina, réstele cuidado. No, hermano, no vale la pena ponerle atención a la gente que en algún momento en su vida se la van a criticar o se la van a juzgar. Solo Dios sabe. Y este negocio es con Dios, no es con el hombre. Muchas veces, hermano, para tener una mente y un corazón saludable, ya le he dicho, evítese de los chismosos. Va a vivir usted mejor, va a vivir usted más tranquilo, va a dormir mejor, va a comer mejor. Porque hay chismes que dice la Biblia, entran suavemente, pero después le amargan el hígado, fíjese. Porque no me dejará mentir, pero es que los chismes, hermano, no edifican, pero mira cómo entretienen. Pero si usted no lo sabe manejar, le prejuician su vida. Si usted no sabe manejar un chisme, le amarga su vida. Sí, entonces, por favor, recuerde que es por voluntad de Dios. Ahora, Dios sigue actuando continuamente para ayudarnos a permanecer en sus caminos o en su ministerio. No ha sido fácil. Porque es mentira, esto es una lucha diaria, hermano. Esta es una lucha diaria. Y yo he visto desfilar un montón de gente en las iglesias donde yo he estado, donde pensaban que estaban firmes, pero una cosita los movió. Por eso debemos de aprender debemos de tratar, hermanos, de seguir continuamente para permanecer en sus caminos. ¿Sabe qué le voy a recomendar yo? Haga tratos con Dios. Haga pactos con Dios de no moverse, de no rendirse. Que si mañana le falla a Dios, que si mañana le falla, pasado esté en la iglesia pidiéndole perdón. Sea de esos como Israel, que dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Ya le he dicho que muchas veces usted puede entrar en desánimos, porque los desánimos son normales. Muchas veces los desánimos son porque usted siente que Dios tarda, porque usted siente que Dios no obra. No, Dios en su silencio está trabajando, pero tiene que usted confiar. Ahora, en las iglesias, hermanos, donde la iglesia en que se ministra, no olvide que esto, hermanos, es la iglesia de Dios. Yo siempre le digo a algunos hermanos, no nos hagamos dueños de lo que es de Dios. No nos hagamos dueños. Porque, hermanos, usted es la evidencia de que Dios tiene un ministerio en este lugar. Usted es la evidencia. Usted es la confirmación. Dios es el que lo ha traído y que ha utilizado circunstancias. Pero al final, detrás de todo eso, para que usted viniera a la iglesia, fue Dios. Y posiblemente utilizó una enfermedad, posiblemente utilizó un problema de matrimonio, posiblemente utilizó una necesidad que Dios puso en su corazón de buscar a Dios. O sea, hubo algo para que usted buscara del Señor. Hubo algo, un mover. Ahora, en las iglesias, hermanos, no olvide que dependemos de la acción de Dios. Hay cosas que debemos de permitir que sea Dios quien obre. Le voy a poner este ejemplo. Cuesta, hermano, porque todos tenemos dos ojos. Espero que así sea. Y si tenemos ojos, miramos. Y si miramos, es por demás, criticamos. Ni un amén. Qué hipócritas son, hermanos. Es por demás. Pero ¿sabe qué? ¿Qué he aprendido yo? La relación con Dios es personal. ¿Y sabe qué, hermano? Usted no es el Espíritu Santo para que ande metido en la vida de las personas. Usted es un pecador igual que todos.
y que así como Dios comenzó una obra en usted y la perfeccionó, también Dios puede hacer en la vida de los demás. Y sabe que he aprendido también que la apariencia no es sinónimo de santidad, que la ropa, hermano, no es sinónimo de santidad. Viera que yo he conocido muchas almitas, muchas ovejitas bien calladitas y bien tremendas, con una falda bien larga. Y hermano, y 5 maridos has tenido. O sea, deje la vida de cada quien. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Hablemos de nosotros los adultos. Hermanos, no son nuestros tiempos de los jóvenes de ahora. Que no ve, pues. De veras, en mis tiempos, o sea, ya más hace bastante, tengo 51 años, aunque parezca de 20. Mire, en mis tiempos los pantalones eran darlos bastante holgados, flojos y bien punteyuca, como que era globo se andaba uno, mire. Era la moda. Esa era la moda de entonces. ¿Y hoy cuál es la moda? Los pantalones, mientras más roto, más caro y más fashion. Esa es la moda de ahora. Y así le puedo hablar de las cosas que la gente se pone. Y uno se puede poner, qué barbaridad los jóvenes, mira, se ha zampado un hueso en la nariz. Hermano, mejor ore para que se lo para que ore, hombre, por esa. Pero nosotros no, ¿verdad? Queremos y estamos, mira la hija del hermano, mira el hijo del hermano, mira cómo viene. Hermano, preocúpese por su salvación, hombre. De veras, se va a amargar menos y se va a condenar menos. Porque en una iglesia, quien obra es el Espíritu Santo. Y aquellos que le dije, el que comenzó la buena obra, no la ha ido perfeccionando. A mí no, el pastor no me obligó, no me condicionó, no me disciplinó para hacer o dejar. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Ahí depende de cada quien el espacio que le dé. Por eso, mis amados, sin depender de la acción de Dios, el ministerio puede convertirse en una carga. Tenemos que aprender a depender absolutamente de Dios en nuestra vida. No son sus fuerzas, no es su capacidad, no es su inteligencia, no es su experiencia, es la intervención de Dios. Es tan importante, mis amados, la dependencia. Ahora veamos entonces la gratitud del apóstol Pablo por los creyentes de Corintio. Esta es nuestra segunda parte del estudio, mis amados, y quiero que me acompañe el versículo 4. Dice el apóstol, mire qué lindo lo que expresa: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Mire, el apóstol Pablo estaba agradecido por esos creyentes de Corinto. Estaba agradecido. Por eso, en primer lugar, la gratitud del apóstol Pablo por los creyentes de Corintio, hermanos, en primer lugar podemos aprender: el maduro y espiritual agradece por la vida de otro creyente. Agradece por la vida de otro creyente. Mire, dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Pero en ocasiones en las iglesias hay enojo. Viene un matrimonio y traen a la suegra, y cuando ella recibe a Cristo, el yerno bien enojado porque quería que se fuera al infierno la señora. Todavía la voy a ver en el cielo. Fíjese, hermanos, el maduro, hay cristianos maduros y espirituales que siempre agradecen por la vida de otro creyente. Yo no sé si usted tiene ojos espirituales, yo no sé si es maduro, pero cada vez que viene alguien a la iglesia, sea quien sea, debemos de dar gracias a Dios y pedir que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida, pueda darle crecimiento a la palabra, pueda restaurar su matrimonio, pueda darle segundas oportunidades. Podamos alegrarnos, hombre.
Si ese es el verdadero gozo de un maduro y espiritual en la fe. Cuando otro creyente, hermanos, se encuentra o son de un mismo sentir. Pero usted sabe, ya vamos a ver el próximo estudio, que hay personas, hermanos, que como que no les agrada. Somos bien divisionistas. Y usted es cristiano, sí. ¿Y a dónde va? ¿Dónde los bautistas? Ay, este hermano es bien liberal, dicen. ¿Y usted dónde va? A los pentecostales. Este es un gran emocionalista. Y empezamos nosotros a crear divisiones en lugar de alegrarnos que somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Por eso el maduro y espiritual agradece por la vida de otro creyente. Un maduro en la fe, hermanos, y yo quisiera de veras que usted sea un cristiano maduro en la fe. Porque el apóstol Pablo le recrimina mucho a estos creyentes. Dice, ustedes deberían de ser ya maduros en la fe, todavía están para leche espiritual. No, ustedes necesitan ya comer carne más sólida. Pero ¿saben por qué no trato otros temas más difíciles o complejos? Porque todavía son inmaduros. Entonces, un maduro en la fe, ¿sabe qué? Sabe controlar una ofensa. Un maduro en la fe sabe controlar una ofensa. Amén. ¿Nunca lo han ofendido en la iglesia, hermano? Gloria a Dios, fíjese. Pero yo he sido testigo de hermanos que son bien inmaduros. Y que le digo, hermano, mire, quizás no es que no quiso saludarlo, no lo vio. No, yo a este hermano jamás le vuelvo a hablar en mi vida hasta que Cristo venga. Mire qué amargada esta persona. Así hay hermanos en la iglesia inmaduros. Mire, ¿sabe qué dice la Escritura? Hónrales al hombre pasar por alto la ofensa. Entonces, pero un maduro en la fe sabe controlar la ofensa. Mire, fíjese los halagos del apóstol Pablo. Doy gracias a Dios, dice, a mi Dios siempre por vosotros. Y sabe que los de los corintios estaban teniendo menosprecio por él. Ya vamos a leer cuando él dice, ustedes me han hecho que yo me envanezca, pero porque estaban menospreciando su apostolado. No era para que le activaran el orgullo al apóstol Pablo, no era para que dijera, semejantes desgraciados no agradece, yo soy su tate espiritual, pero no, dio gracias a Dios por ellos. Entonces, ¿por qué supo controlar el apóstol? Las ofensas de estos ignorantes, las ofensas tal vez inconscientes. ¿Qué es lo que debemos de aprender, hermano? Aprender a ignorar y aprender a controlar aquellas críticas, porque vamos a ver eso. Mire, el menosprecio a usted no le va a afectar si usted sabe quién es. Amén. El menosprecio no le va a afectar. Por ejemplo, pueden decir que usted es sinvergüenza. Si no lo es, no le va a afectar. Y si lo es, ponga su barba en remojo. Sigamos. Nunca espere elogios de alguien que en tu vida te menosprecia. Ese es el peor error, de que usted se detenga a querer escuchar palabras bonitas de una boca de alguien que a usted le menosprecia. Yo hace años aprendí a no compartir las perlas, como dice Jesús, con los cerdos. Por ejemplo, las cosas espirituales, un inconverso no le dan valor. Estaba trabajando yo en la aduana, estábamos como en un módulo, atrás de mí había otra señora, y un día creo que bauticé como 30 personas en la iglesia, y yo bien emocionado. A mí siempre llegaba el lunes con las baterías puestas, contando lo que había pasado en la iglesia. Y eso sí, hermano, a mí siempre me ha gustado contar lo bueno que pasa en la iglesia, porque hay otros que solo lo malo cuentan. A mí yo aprendí que no, que los trapos sucios se lavan en casa. Y la cosa es que le digo a la señora, y mire, fíjese que fuimos al lago de Coatepeque y habían 30 hermanos, y mire, los 30 se bautizaron.
Y me dijo ella: ¿y a mi papá qué me cuenta eso? No te vuelvo a hablar nada del Señor. Ahí andate al infierno, dije. No, mentira, hermano. Oraba en silencio para que se convirtiera a Maitra. Pero mi punto es, fíjese que dije yo, de veras que yo estoy perdiendo mi tiempo. Entonces había otro hermano de las asambleas que, por cierto, hasta hoy somos grandes amigos. Creo que la hermana Florcita le fue a dejar unas cosas a él ahí. Mire, con él hablamos, y a pesar de que somos de denominaciones diferentes, hicimos una, hasta el día de hoy, muy buena amistad. Creo que son como más de 30 años que tenemos de ser, como unos 30 años de ser amigos. Y entendí que hay cosas que usted no espere que la gente le comprenda, lo entienda, las cosas espirituales o el esfuerzo que usted hace en su vida espiritual. No espere que la gente lo agradezca. Ahora mire, un espiritual, porque yo quiero que usted como cristiano sea más espiritual que carnal. Un espiritual, alguien que siempre se mantiene espiritual, agradece por la vida. Mire, yo hago broma, fíjese, pero en medio de mi broma hay una filosofía. Mire, fíjese que dele gracias a Dios, que Dios a usted lo hizo humano. ¿Qué tal lo hace gallina india, hermana? Ya se lo hubieran hartado en sopa. Deme un amén, hombres. ¿Qué tal Dios le da vida de chucho? Pues ya la estoy viviendo con la ña. Esa es otra cosa. Miren, no es animal. ¿Cree usted que no hay por qué dar gracias a Dios que Dios no nos hizo animales? Yo pienso que sí, hermano. O sea, cosas simples. Mire, parece mentira para los que vivimos aquí en Estados Unidos. ¿Usted cree que no estamos bendecidos de vivir en este país? Que por rato nos hacemos invisibles con el ICE, pero demos gracias a Dios, hombre. Demos gracias. Mire, ahora, a mí me impactó, hermanos, esta noticia de los temblores en Turquía y Siria. Y cuando vuelvo a ver para atrás, Dios me ha guardado de terremotos, de guerras, de ser asesinado por las maras, de verme secuestrado. ¿Cuántas cosas por qué dar gracias a Dios? Poder decir: mira, Señor, nunca me he ido con el estómago vacío. Mira, Señor, siempre he tenido donde recostar cabeza. Mira, Señor, siempre has puesto buenas amistades. Hermano, el espiritual agradece por la vida de fe. Mire, un espiritual se alegra cuando hay una conversión en la vida de una persona. Una vez me acuerdo, fíjese que para los que son de El Salvador, yo vivía ahí por cárcel de mujeres. Viví en la colonia Santa Lucía, se llamaba. Y había un muchacho que era homosexual. Él vendía en el mercado. Y así se ponía uñas largas, y era algo gordito, se teñía el pelo, se pintaba y se ponía delantal. El típico vendedor de mercado, vendedora de mercado. Y por años, hermano, por añísimos. Mire, un día venía yo de una vigilia de la iglesia. Le perdí la pista como 3 años. Y después voy viendo que me lo vengo encontrando con pantalones normales, con una camisa formal y con una Biblia. ¿Sabe qué me dieron ganas a mí? De bajarme y abrazarlo y decirle: gloria a Dios. Y créame lo que llegó a una iglesia de aquellas bien ceñidas, donde, hermanitas, a usted la pusieran en cintura, hasta mantelín le trabaran a la Florcita. O sea, bien ceñida esa iglesia, bien ceñida. Y mire, y todavía hay vecinos que están ahí. Les pregunto: hey, ¿y el hermano fulano todavía sigue en la iglesia? Es que la conversión, hermano, lo mejor que usted puede contemplar en esta tierra es ver que un pecador se arrepienta y le entregue su vida a Jesús. Si somos espirituales. Pero si no somos espirituales, hermano,
No vamos a creer en la restauración de Dios en la vida de los demás. No vamos a creer en las segundas oportunidades en la vida de los demás. Pero si somos espirituales, claro que sí. Mire, sabe que el espiritual no se alegra, se entristece cuando un siervo o un ministro cae. Me acuerdo cuando este famoso predicador, pastor americano, Jimmy Swaggart, falló. Y hay una película cómo su gente alrededor lo traiciona y lo hacen firmar muchas cosas que después le dan la espalda, se aprovechan de él. Y le hicieron una entrevista a Billy Graham. Y él tiene una referencia, hermanos, de ser consejero hasta de presidentes. Y le dijeron: mira, ¿y tú qué opinas del pecado de Billy Graham? Y le dijo: no te puedo opinar porque hoy fue él, mañana puedo ser yo. Me encantó tanto, hermano. Pero hay gente tan cínica, tan sinvergüenza, que cómo se atreven a tirar una piedra por el caído. Son tan pocos espirituales, donde en lugar de alegrarnos, hombre, hey, mira, fíjate, ¿sabes quién está llegando a la iglesia? Aquel adúltero. Gloria a Dios. No para que siga de adúltero, para que Dios restaure su vida. Hey, mira, ¿sabes? Aquel alcohólico está llegando. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer una obra si Él se lo permite. Porque el espiritual, mis amados, no se alegra cuando alguien cae. El espiritual no se alegra del mal de aquellos que lo consideran su enemigo. Muy buena prueba para saber qué hay en su corazón. El espiritual no se alegra. Bueno, sigamos pues, que lo veo bien maduro y espiritual. Vamos a ver, el segundo punto, miren el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Bien, la gracia, hermanos, es, por resumírsela, aunque lo estamos viendo los días jueves, vamos a decir que la gracia es la bondad de Dios amando al pecador por medio de Cristo. Usted y yo no nos merecemos que Dios nos ame, pero gracias a la fe que hemos puesto en Jesús, entonces tenemos entrada a esa gracia, a ese regalo inmerecido. Ahora, la gracia, hermanos, es, resumámoslo como el amor de Dios en nuestra vida. La gracia, hermanos, podemos decir la salvación no por nuestros méritos, sino gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracia, hermanos, podemos decir que el Señor nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio. Gracia podemos decir, mis amados, que aun siendo lo que somos, Dios le dio otro propósito en su vida. Qué gozo es saber que usted, hermano, es un hijo de Dios. Yo no sé si a usted, el día que se convirtió, habló con otro cristiano. ¿Qué le dijeron? ¡Ey, gloria a Dios, hombre! ¡Ey, seguimos! No te vayas a salir del evangelio. Mira, por favor, continúa. Tómate de la mano del Señor. Porque la gracia, hermanos, también trae propósitos. Ahora, los requisitos de fe para obtener la gracia, porque si bien es cierto, es por fe, mis amados, pero usted tiene que recibir a Cristo en su corazón. Usted tiene que aceptar ese sacrificio de Cristo. Usted tiene que reconocer que es pecador. Si usted, hermano, por favor, en sus oraciones personales, nunca debe de dejar de orar y pedir perdón por sus pecados. A diario. Porque a diario pecamos. Hermanos, también tiene que reconciliarse con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Usted no puede hacer las paces con Dios directamente con Él. No, para eso ha dejado al mediador, que es Cristo. Ahora, en tercer lugar, para ir terminando, miren el versículo 5. Porque en todas las cosas
fuisteis enriquecidos en él. Hermano, o sea que en el cristianismo no hay pobres. Amén. No hay cristiano pobre, espiritualmente hablando. No hay, hermanos, cristiano pobre. Mire, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Entonces, en tercer lugar, el apóstol Pablo destaca en los cristianos de Corintio lo afortunados por aceptar y comprender su mensaje. Fuisteis enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia. Fíjese que en la traducción lenguaje actual dice en este versículo 5, y además, hablando que Dios los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Mire, nosotros tenemos, digamos, la bendición de conocer a un pastor bautista de origen pentecostal. Y de alguna manera hay personas que decimos les han enseñado mal acerca de la gracia. Les han enseñado mal. ¿Por qué dice esto, pastor? Mire, porque hay iglesias, hermanos, donde tienen un montón de dogmas que no los voy a criticar, pero la verdad que sí. Es porque está durmiendo ahí, está allá. Un día fuimos, yo casi no soy de iglesias así, de andar para arriba y para abajo. Y me acuerdo que me invitaron a un amigo que comenzó viniendo aquí y me dijo, pastor, yo quisiera invitarlo a mi iglesia. Bueno, vamos pues, le dije. Entonces, pero como sabía que yo era bautista, me dijo, pastor, no se vaya a sorprender de lo que ve y por favor colabore, me dijo. Y eso le dije. Bueno, fuimos, hermanos, y fíjese, ahí en esa iglesia a un lado sentaban a las mujeres y a un lado los hombres. Y al nomás entramos, vi que las hermanas empezaron a ver de arriba para abajo a mi señora. Y empezaron, mira, ya no se pone mantelín. Y empezaron, hermanos, a criticarnos. Entonces, porque muchas veces, hermanos, me dan tristeza cómo les enseñan a ellos. Tanto dogma vano que eso no da ni santidad ni salvación. Y a usted le dicen, ejemplo, ¿verdad? Y usted ya fue bautizado en el Espíritu. Y nosotros le hemos enseñado que el día que recibió a Cristo como su Salvador personal, usted ese día fue bautizado en el Espíritu, sepultado en Cristo, y usted ha nacido a una nueva vida, a la vida de fe. Pero ellos le dicen, no, usted tiene que hablar en lenguas. Y si no, usted a saber qué pecado tiene. Y hay gente que, como el hablar en lenguas es un don que da el Espíritu a quien Él quiere, o sea que no es a todos. Pero ellos en su mala enseñanza dicen que todos tienen, el que ha sido bautizado en el Espíritu tiene que hablar en lengua. Y entonces la gente hace remedios, hace cosas por presión, pero no porque realmente venga del Espíritu. Y entonces, ¿qué nos da a nosotros? Tristeza por esa mala enseñanza. Entonces, en Corintio, Pablo agradece que ellos entendieron el mensaje y eran buenos comunicadores del mensaje. Mire, el Señor no nos manda, cuando evangelizamos, no nos manda a pelear. No, ni tampoco nos manda a hacer proselitismo. ¿Qué es hacer proselitismo, hermano? Hacer adeptos con la intención, evangelizar con la intención de que vengan a nuestra iglesia. Ese no es el propósito. El propósito es evangelizar para que la persona conozca de Cristo, para que sea salva de las llamas del infierno. Ese es el propósito. Pero pastor dice, y hacer discípulos. Sí, como
el crecimiento lo da Dios, si esa persona, quien se va a encargar, no vamos a ser nosotros, es el Espíritu Santo. Y Él va a germinar esa palabra y va a buscar un lugar, pero Dios lo va a guiar, no nosotros. A mí me pasa con personas cuando nos visitan, le digo, órele al Señor y que Él le confirme si usted es parte de esta iglesia. Entonces la persona lo dejamos a que experimente ¿qué? Una confirmación de parte de Dios. Porque el propósito no es, mire, hay iglesias que las ve llenas porque la gente le da lo que la gente quiere, los pastores le dan lo que la gente quiere. Y no es eso, hermano. El buen predicador da la palabra que Dios quiere enseñarle a su iglesia. Aunque se conlleve confrontarnos con el pecado, confrontarnos con nuestra frialdad, indiferencia con Dios, lo que sea. Entonces, mis amados, los corintios, Pablo les hace verlo afortunados en aceptar ese mensaje, porque es un mensaje tan sencillo, pero que nosotros los religiosos lo complicamos. Un mensaje, hermanos, tan entendible para todos, para cualquier edad. Es un mensaje de salvación para cualquiera. Y vea qué lindo esto. ¿Sabe que un niño de 9, 10 años, qué bonito es evangelizarlo, hermano? Usted le dice un par de palabras y querés recibir a Cristo, sí dice. Pero un adulto, hermanos, es duro, es testarudo, es necio. Yo no sé cuánto tiempo pasó para que usted recibiera a Cristo, fuera convencido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí fueron difíciles en el Señor? Oh, de veras, ¿no? Ahí tienen cara de buena gente ustedes, fíjense. Hermano, porque yo en una semana que llegué, la primera vez no, la segunda vez, ya el viernes dije yo, bueno, me voy a parar a ver qué pasa, pues. Así, a ver qué pasa. Pero mire qué lindo es el Espíritu Santo, que Él da el crecimiento en la vida de un cristiano. Y me siento tan afortunado, de veras, me siento tan orgulloso a la denominación que pertenezco, porque se predica la sana doctrina, porque no se forza nada, porque hay iglesias donde el pastor es el que elige con quién se van a casar las ovejas. Así como lo oye. El pastor se baja a tocar a la gente, a aventarla. El pastor ahí anda, hermano. Fulano, usted no ha diezmado, ¿qué pasa? Y llenan las iglesias. Aquí hago yo, me van un montón, pero mire, sigamos. Entonces es tremendo. Mire, entonces el mensaje, termino con esto. Qué lindo, hermanos, que nosotros tenemos dos cosas bien importantes, básicas e irrelevantes. Es orar y pedir por la bendición del pueblo de Israel y el amor por las almas. Y la gente nos critica y dice, estos van a hablar de Jesús, ni saben nada de doctrina. Mire, hermano, si es que con hablar del amor del Señor nosotros lo complicamos, hombre. Lo complicamos tanto. Me acuerdo que iba para mi trabajo y me subí con un compañero en Cristo de esos religiosos extremos y me vio leyendo la Biblia y me dice, ¿a qué iglesia pertenece? La del hermano Toby, le digo. Estaba en vida nuestro pastor fundador. ¿Y tiene algún privilegio? Me dice, sí, fíjese que estoy de misionero en Chalatenango. ¿Y qué hace ahí? Me dijo. Pues el pastor me da la oportunidad de predicar en un servicio y los sábados vamos a evangelizar, le dije yo, en todas las áreas. Oh, me dijo, ¿y él autorizó el Espíritu Santo? Me dijo. Le dije, ¿cómo? Es que mire, me dijo, para que usted predique la palabra necesita ser bautizado en el Espíritu, me dijo. Y para que usted evangelice tiene que ser bautizado en el Espíritu, si no, no, me dijo. ¿Sabe qué le dije? Por personas como usted, atajo religioso, la gente se está yendo al infierno porque no quieren hablar del Señor. Porque, hermano, ¿no se ha fijado que el que menos hace, una gran boca que tiene para hablar? El que no hace nada. Así pasa, hermano. Pero bueno, vamos a terminar ahí. Lo afortunado que es usted
de haber aceptado ese mensaje y comprenderlo. Hermano, es tan sencillo saber que Dios le ama, que usted es salvo por el sacrificio de Cristo, que el único que perdona pecados se llama Cristo, y sigamos compartiendo ese amor y esa esperanza hasta que Cristo venga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Queremos, Dios, destacar lo espiritual del apóstol Pablo, lo agradecido que estaba por esas ovejas allá en Corintio. Asimismo también, Señor, queremos agradecer por la vida espiritual de mis hermanos, por todos aquellos, por la gran familia de Cristo, por todos aquellos que un día hicieron una profesión de fe, por aquellos, Señor, que han decidido darle continuidad a su cristianismo, aquellos que es palpable lo que tú estás obrando en ellos, Padre. Señor, una vez más agradecido por esa gracia que nos has dado, donde no es por lo que yo hago por ti, donde no es, Señor, no son mis sacrificios, sino el sacrificio de Cristo. Por eso hemos resumido en la gracia manifestada en tu amor, manifestada en el deseo de salvarnos, manifestada en el deseo de reconciliarnos y en el deseo de darnos un propósito claro en nuestra vida, Señor. Gracias porque tu presencia y tus caminos le dan sentido a nuestra vida donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos. Por eso, Padre, te agradecemos por lo afortunados en aceptar y comprender tu mensaje, así como en los Corintios. Gracias, Señor. Qué triste que hay gente mal enseñada, que hay gente que, Señor, distribuyen un mal mensaje. Qué triste, Señor, que en medio de tu ministerio hay engañadores, infiltrados, queriendo, Señor, mal influenciar a ovejas ingenuas o poco conocedoras de tu enseñanza bíblica. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que guardes, que protejas a cada oveja tuya, Señor, y que los mantengas siempre en tu redil. Queremos hablar o hacerle una invitación rápidamente. Si usted está sin Cristo, le hacemos una invitación para que tenga un encuentro personal con el Señor. Voy a hacer una oración y ojalá que usted la repita con nosotros. Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón. Te pido que vengas a mi vida. Hoy yo te pido perdón por todos mis pecados y reconozco que te fallo como todos. Creo que solo Jesús tiene poder para salvarme de las llamas del infierno. Que así como Él venció la muerte al resucitar al tercer día, así también, Señor, el día que yo muera, me resucitarás para llevarme al cielo. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.